El día que un desconocido me dijo que mi marido no sabía besar fue el mismo día en que todo empezó a torcerse. No sé si lo dijo por provocar o por pura observación, pero aquella frase se me quedó grabada con una claridad absurda, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde yo llevaba años viviendo a oscuras. Fue en una terraza de lavapiés, un jueves cualquiera, y el desconocido, en realidad un cliente del despacho, hablaba de su vida sentimental con esa ligereza que solo tienen los hombres que creen haberlo entendido todo. Hay besos que se olvidan al segundo, y hay otros que te cambian el pulso, dijo, y me miró justo en el momento en que el camarero dejaba la cuenta sobre la mesa. Tú tienes pinta de no haber sentido uno de esos en mucho tiempo. No supe si reír o levantarme e irme, así que solo respondí, mi marido no se queja. Sonó tan falso que hasta yo me di cuenta. Él rió, pagó la cuenta y se marchó sin decir adiós, como si su papel en mi historia ya estuviera cumplido. Y tenía razón. Desde ese instante no pude dejar de pensar en lo que había dicho. No por él, sino por lo que había revelado sin querer, que hacía años que no sentía nada parecido a un pulso alterado. Ni con Daniel, ni con nadie. Cuando llegué a casa esa noche, Daniel estaba viendo un partido con el volumen demasiado alto. No se giró al oírme entrar, solo levantó la mano para saludar, sin apartar la vista del televisor. Había cerveza sobre la mesa, un plato vacío de pizza y el olor a rutina impregnando el salón. Me quedé un segundo observándolo, intentando recordar cuándo fue la última vez que me había besado sin que yo lo pidiera. No supe responderme. En otro momento, tal vez me habría resignado. Pero esa frase, mi marido no sabe besar, me había abierto una grieta que no podía ignorar. Esa noche me duché sin hablar, y en el vapor del baño sentí por primera vez en mucho tiempo un impulso de hacer algo distinto. No algo correcto, sino algo que me devolviera la sensación de estar viva. No te voy a mentir, no fue amor lo que vino después. Fue necesidad. Todo empezó con una reunión aburrida en el trabajo. Llevábamos más de 2 horas discutiendo sobre un proyecto que no me importaba en absoluto cuando entró Marcos, un arquitecto externo con el que habíamos colaborado un par de veces. Tenía una de esas presencias tranquilas que descolocan, no por exceso, sino por seguridad. Sabía escuchar, y eso bastaba para que destacara entre tanta gente que solo sabía hablar. Me preguntó mi opinión sobre un diseño, y aunque mi respuesta fue técnica, su mirada no lo fue. Noté ese segundo de más, ese pequeño retardo que separa la educación del interés. No lo busqué, pero tampoco lo esquivé. Durante las semanas siguientes coincidimos varias veces. En la oficina, en los cafés, en esas pausas donde nadie dice nada importante pero las palabras se quedan flotando. Me hablaba con una atención que ya no recordaba. No era galante ni insistente, simplemente me trataba como si yo siguiera siendo alguien capaz de generar curiosidad. Y eso bastaba. Una tarde, al salir del trabajo, empezó a llover. Me ofreció llevarme a casa. En el coche, con las gotas golpeando el parabrisas, hablamos de cosas sin sentido, de películas antiguas, de las obras interminables de Madrid, de lo caro que estaba todo. Cuando me dejó en la puerta de mi edificio, me miró con una sonrisa leve y dijo, «No pareces feliz». No supe qué responder. Cerré la puerta y subí a casa temblando, no de frío, sino de la claridad con la que entendí que tenía razón. Esa noche, mientras Daniel dormía, abrí el portátil para trabajar. En realidad no trabajé. Busqué el perfil de Marcos en LinkedIn, lo miré unos segundos y lo cerré enseguida. Pero ya era tarde. Había cruzado una línea invisible. No era una infidelidad todavía, pero era su sombra acercándose. Los días siguientes se convirtieron en una especie de doble vida silenciosa. Por la mañana, la oficina, las conversaciones triviales, los mensajes de trabajo que poco a poco se fueron volviendo personales. Por la noche, la casa, el silencio, el sonido del cepillo de dientes de Daniel en el baño, los buenas noches que sonaban más a costumbre que a cariño. No hubo un momento exacto en que decidí dejar de quererlo. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el deterioro de una pared que parece firme hasta que un día se desmorona con un roce. Lo curioso es que Daniel no notaba nada. Seguía con su vida metódica, sus horarios, su gimnasio los martes y jueves, su forma de no preguntar nunca nada que pudiera incomodarlo. Si yo llegaba tarde, asumía que era por trabajo. Si estaba distante, decía que estaba cansada. Nunca sospechó. Una tarde, Marcos me invitó a una exposición. No lo pensé demasiado.
Le dije que sí. Recuerdo perfectamente el olor a barniz del lugar, el murmullo de la gente, y su mano rozando la mía de forma casi accidental mientras comentábamos una pintura. Fue un contacto mínimo, pero me dejó sin respiración. No pasó nada más. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, al llegar a casa, Daniel me preguntó si quería cenar. Dije que no tenía hambre. Él asintió, sin mirarme, y siguió viendo un documental. Me senté en el sofá opuesto y lo observé. Pensé en lo poco que quedaba de nosotros, en lo mucho que fingíamos que todo seguía igual. Y me invadió una sensación mezcla de tristeza y libertad. Por primera vez entendí que ya no le debía fidelidad emocional, porque hacía años que él había dejado de tenerla conmigo. Una semana después, salimos a cenar con amigos. Marcos estaba allí, casualmente, invitado por una compañera. Cuando lo vi, sentí una punzada en el estómago. Era la primera vez que lo veía fuera de nuestro contexto habitual. En algún momento de la noche, nuestros ojos se cruzaron, y ese cruce duró más de lo razonable. Daniel no lo notó, ocupado con su móvil, riéndose de un video estúpido. Fue en ese instante cuando lo decidí. No fue impulsivo ni romántico. Fue un acto de afirmación. De querer sentir algo, aunque fuera equivocado. Esa misma semana, acepté su invitación a tomar un vino después del trabajo. No hubo pretextos ni disimulos. Caminamos por el centro, hablamos de cosas que ya habíamos dicho 1000 veces, hasta que entramos en un bar casi vacío. Me miró con esa calma suya y dijo, no tienes que explicarme nada. Y no lo hice. Me incliné hacia él y lo besé. Fue un beso distinto a todos los que recordaba. No por el deseo, sino por lo que significaba, la confirmación de que había cruzado definitivamente el límite. Cuando volví a casa, Daniel dormía. Todo parecía igual, pero nada lo era. No me arrepentí esa noche. Tampoco al día siguiente. Ni siquiera cuando Marcos empezó a llamarme con frecuencia, y los encuentros se repitieron. Era como si mi cuerpo y mi mente se hubieran separado, cada uno siguiendo su propio camino. Por un lado, la mujer que volvía a casa y preparaba la cena. Por otro, la que por fin se sentía viva, aunque fuera en la sombra. Lo sé, suena egoísta, y lo fue. Pero en ese momento no pensaba en consecuencias, ni en moral, ni en el daño que podía causar. Pensaba en sobrevivir a una rutina que me había matado lentamente durante años. Lo irónico es que, mientras yo creía esconderlo bien, el verdadero descubrimiento estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero eso, claro, vendría después. Y créeme, cuando Daniel lo descubrió, no fue mirando un teléfono ni escuchando rumores. Fue algo mucho más crudo. Algo que jamás habría podido anticipar. El descubrimiento no fue inmediato, ni tampoco accidental. Fue consecuencia de una torpeza mínima, una de esas cosas que parecen inofensivas hasta que desencadenan una catástrofe. Era un martes de finales de septiembre, uno de esos días pesados en los que el aire parece no moverse y todo transcurre con lentitud. Había quedado con Marcos después del trabajo, en su estudio, para revisar un proyecto que nunca existió. No fue una cita planeada, sino una prolongación natural de lo que ya veníamos haciendo. Llegué sobre las 7, todavía con la ropa de oficina, y en cuanto cerró la puerta supe que aquel encuentro no tenía nada de profesional. Pasamos horas hablando, riendo, bebiendo vino barato que él había traído de Cuenca. Cuando se hizo de noche, me quedé más tiempo del que debía, y fue ahí donde cometí el error. Dejé el coche aparcado frente a su edificio, justo en una calle donde Daniel pasaba todos los días de camino al trabajo. No me di cuenta hasta 2 días después, cuando me mencionó el detalle más casualmente posible mientras desayunábamos. Dijo, el martes vi tu coche por el centro, cerca del lavapiés. Pensé que te habías equivocado de camino. Lo dijo sin acusación, sin suspicacia, como si no tuviera importancia. Le respondí que había pasado por allí a ver a una amiga, y él asintió, tranquilo, pero su mirada fue más larga de lo habitual. Esa pausa me inquietó. Suelo detectar cuando alguien empieza a conectar piezas, y su silencio me sonó a cálculo. Durante los siguientes días se comportó igual que siempre, aunque con una diferencia casi imperceptible, empezó a observarme. No preguntaba, pero registraba cada gesto. Si llegaba tarde, miraba el reloj sin hacerlo evidente. Si sonaba mi teléfono, me observaba mientras contestaba. No decía nada, pero estaba atento, y eso me ponía nerviosa.
Marcos me escribió varias veces esa semana, pero yo evité verlo. No por culpa, sino por prudencia. Algo en mí sabía que la calma que Daniel mostraba no era inocente. El viernes por la noche, mientras recogía la cocina, me dijo con voz neutra que había pensado en hacer una escapada el fin de semana siguiente, solo los dos, para desconectar. Lo dijo con una sonrisa contenida, como si fuera una idea espontánea. Accedí sin pensarlo, pero en el fondo sentí un temblor. No porque sospechara algo concreto, sino porque conocía demasiado bien su manera de actuar cuando quería confirmar algo. Daniel no era impulsivo. Si tenía una duda, no la enfrentaba de inmediato. Esperaba, observaba y atacaba cuando tenía pruebas. La semana siguiente transcurrió con una normalidad tan forzada que resultaba incómoda. Me preparaba el café por las mañanas, me enviaba mensajes durante el día, incluso volvió a proponerme cenar fuera. Parecía un intento de recuperar algo perdido, pero en sus gestos había un orden demasiado medido, casi estratégico. El jueves por la tarde me pidió que le dejara el coche porque necesitaba ir a una reunión. Le di las llaves sin pensar. Esa noche llegó tarde, dijo que se había retrasado, y yo no sospeché nada. Lo supe todo al día siguiente. Me esperó despierto, sentado en el sofá, con una calma que me descolocó. No había gritos, ni llanto, ni drama. Solo su voz contenida y una mirada que ya no reconocía. ¿Quieres decirme con quién estabas el martes?, preguntó, sin rodeos. Me quedé helada. No supe si fingir sorpresa o admitirlo. Sentí que cualquier palabra que dijera iba a sonar falsa. Respondí, no entiendo de qué hablas. Él se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y me miró sin parpadear. Dejaste el ticket del parking en la guantera. El coche estuvo 4 horas en la calle Mesón de Paredes, justo enfrente del número 32. Supongo que no estaba sola. No había manera de negarlo. Cerré los ojos un segundo, buscando una frase que no existía. Cuando volví a mirarlo, vi que ya lo sabía todo. Fue un error, dije, apenas con voz. No significa nada. Él no respondió de inmediato. Se levantó despacio, fue hasta la ventana y encendió un cigarrillo, aunque llevaba años sin fumar. Un error, repitió. 4 horas, Marta. 4 horas no son un error. No me gritó, no me insultó, no arrojó nada. Su reacción fue peor, la calma absoluta. Esa serenidad que solo tiene quien acaba de perder algo esencial y todavía no asimila el vacío. Caminó de un lado a otro del salón, sin mirarme, y cuando habló otra vez su voz sonó casi tranquila. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Le respondí que apenas unas semanas, pero no me creyó. Lo noté en su silencio. ¿Lo amas?, insistió. No, contesté. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No supe responder. Esa pregunta fue un golpe más fuerte que cualquier reproche. No había una sola razón concreta, sino 1000 pequeñas que no se podían explicar sin parecer excusas, la rutina, la indiferencia, la necesidad de sentir algo. Me limité a decir, porque me sentía vacía. Él rió, un sonido breve y sin humor. Vacía. Qué fácil lo decís cuando hacéis daño. Nos quedamos en silencio largo rato. El reloj del salón marcaba las 11 y el aire olía a ceniza y a algo roto. Daniel apagó el cigarrillo, me miró por fin a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré, no voy a pedirte que te vayas. No todavía. Pero quiero que sepas que desde hoy no confío en ti ni un segundo. Fue su manera de decir que me había sentenciado. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo invisible. Ninguno habló. Yo no lloré. Él tampoco. Era como si los dos esperáramos al amanecer para empezar una guerra silenciosa. Durante los días siguientes no volvió a mencionar el tema. Se levantaba, iba a trabajar, comía, volvía, y hablábamos de cosas triviales como si nada hubiera pasado. Pero el tono había cambiado. Ya no era indiferencia, era control. Empezó a llegar antes de lo habitual, a revisar los mensajes cuando dejaba el móvil sobre la mesa, a hacer preguntas casuales con un tono demasiado ligero. Una noche, al volver del gimnasio, me dijo, he visto a Marcos en la cafetería de la esquina, ¿sigue viniendo por la oficina? Lo dijo sin levantar la voz, pero su mirada era un examen. Le respondí que sí, que a veces, pero que ya casi no coincidíamos.
Él asintió y cambió de tema, como si fuera información suficiente. Sabía que estaba preparando algo. Daniel nunca reaccionaba en caliente, siempre necesitaba entender el terreno antes de moverse. Y esa espera era peor que cualquier enfrentamiento directo. Empecé a vivir con una mezcla constante de ansiedad y culpa. No porque me doliera lo que había hecho, sino porque no soportaba no saber cuándo iba a explotar. Una tarde, mientras doblaba la ropa, entró en el dormitorio con una calma forzada. Dijo: este fin de semana he reservado en Toledo una casa rural, para hablar. Esa palabra, hablar, me provocó un escalofrío. No sonaba a reconciliación, sino a sentencia. Intenté negarme, dije que tenía trabajo, que no era el momento. Pero insistió. No te he pedido permiso, Marta. Es una decisión. Acepté porque no tenía otra opción. El silencio se había vuelto insoportable y, de algún modo, necesitaba saber hasta dónde llegaría. El sábado salimos temprano. El viaje fue un suplicio. Casi 2 horas de carretera sin una sola palabra. Cuando llegamos, la casa era bonita, pequeña, con un patio interior y una cocina impecable. Me dijo que dejara la maleta y que saliéramos a dar un paseo. Caminamos por las calles vacías de un pueblo cercano, y cada paso me parecía una cuenta atrás. En un momento dado, se detuvo frente a una iglesia y me miró con una frialdad que nunca le había visto. Quiero que sepas que ya hablé con él. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Con quién?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Con Marcos, dijo. Fui a su estudio. No hizo falta que dijera nada. En cuanto me vio, entendió todo. Intentó justificarse, pero lo único que me interesaba era escucharle decir que había terminado. Me quedé sin aire. No podía creer que lo hubiera hecho. Daniel era muchas cosas, pero jamás lo imaginé enfrentando a otro hombre por mí. No supe si sentir miedo o alivio. ¿Qué le dijiste?, murmuré. Que no volviera a acercarse a ti. Que si lo hacía, lo sabría. Regresamos a la casa sin hablar. Esa noche, mientras preparaba la cena, lo vi más tranquilo. Comía despacio, sin mirarme, como si hubiera recuperado el control. Entendí entonces que su venganza no iba a ser inmediata. Iba a ser meticulosa, lenta, calculada. Y aunque todavía no lo sabía, lo que tenía preparado para mí iba a superar con creces cualquier castigo imaginable. La confrontación real no fue en Toledo, ni siquiera aquel fin de semana. Lo que ocurrió allí fue una preparación, un ensayo de algo mucho más profundo que Daniel estaba tramando. Durante los 2 días que pasamos en esa casa rural, me habló con una serenidad tan medida que resultaba antinatural. No me reprochó nada directamente, ni intentó hacerme sentir culpable. Me preguntaba cosas con tono casi académico, como si analizara un caso ajeno. ¿En qué momento empezaste a sentirte fuera de la relación? ¿Crees que el amor puede desaparecer sin que uno de los dos se dé cuenta? Respondía lo justo, sin entrar en explicaciones largas, sabiendo que cualquier frase podía ser usada en mi contra. Lo más inquietante era que cada vez que yo hablaba, él sonreía con una leve inclinación de cabeza, como si estuviera tomando nota mental. No era una sonrisa amable, sino un gesto de control. Cuando regresamos a Madrid el domingo por la tarde, tuve la sensación de que había firmado algo sin saberlo. Esa semana, su comportamiento cambió de forma sutil pero definitiva. Me trataba con una educación excesiva, con una cortesía que antes no existía. No había enfado, ni frialdad, sino una especie de distancia calculada. Si yo intentaba iniciar una conversación, respondía con frases medidas, sin mostrar emoción. Todo bien, no te preocupes, no pasa nada. Esa neutralidad era peor que el reproche. A los pocos días me di cuenta de que había empezado a reorganizar su vida sin decírmelo. Llegaba más tarde del trabajo, no dejaba el móvil a la vista y recibía llamadas en otra habitación. Cuando le pregunté si pasaba algo, me dijo que estaba asumiendo nuevos proyectos y que necesitaba concentrarse. Su tono fue tan natural que por un momento lo creí, pero algo en su mirada me indicó que aquello era parte de su respuesta. Un jueves, al llegar a casa, me encontré la mesa puesta para 2 y una botella de vino abierta. Me sorprendió, porque hacía meses que no hacíamos algo así. Me dijo que quería hablar sin tensión, que no podía vivir con ese peso encima. Acepté sentarme. Durante la cena mantuvo un tono tranquilo, casi amable. Me habló del trabajo, de mis padres,
de las vacaciones que no habíamos hecho. Me relajé lo justo para pensar que quizá intentaba perdonarme. Fue entonces cuando sacó del bolsillo una pequeña caja de madera y la dejó sobre la mesa. Lo encontré en el coche, dijo, y abrió la caja. Dentro había un pendiente dorado, uno que yo había perdido hacía semanas, justo la noche en que estuve con Marcos. Me quedé sin palabras. Él me miró con calma y añadió, a veces, las cosas pequeñas son las que confirman lo que uno ya sabía. No intenté negar nada. No tenía sentido. Le pregunté qué quería de mí, y respondió sin vacilar, quiero la verdad. No una versión que te deje en paz. Quiero saber exactamente qué hiciste, cuándo y por qué. Lo dijo con una firmeza que no admitía evasivas. Le conté todo, no con detalle físico, pero sí lo esencial, que había ocurrido más de una vez, que no fue planeado, que en algún momento quise parar pero no lo hice. Mientras hablaba, él no movió un solo músculo del rostro. Cuando terminé, asintió despacio y dijo, bien, ahora ya no hay nada que ocultar. Pensé que el siguiente paso sería discutir, gritar, o romper algo, pero no. Se levantó, recogió los platos con una calma mecánica y los llevó al fregadero. No voy a pedirte que te vayas aún, dijo desde la cocina, sin mirarme. No quiero que nadie diga que fui impulsivo. Pero necesito que entiendas que esto no termina aquí. Fue la primera vez que sentí miedo real. No miedo a que me hiciera daño físico, sino miedo a no saber qué vendría después. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Dormíamos en la misma cama, pero no había contacto. Me hablaba lo justo, y si yo intentaba recuperar algún tipo de normalidad, él respondía con esa serenidad que me estaba volviendo loca. El viernes por la noche, mientras guardaba la ropa limpia, noté que faltaban varios documentos del escritorio, facturas, extractos del banco, y una carpeta donde guardábamos los papeles de la casa. Cuando le pregunté, dijo que los había llevado a revisar con su gestor. Me pareció extraño, pero no insistí. 2 semanas después, me enteré de lo que estaba haciendo. Una compañera de su trabajo me escribió por error un mensaje que iba dirigido a otra persona. Decía, Daniel ya tiene todo preparado, el cambio se firma el lunes. No entendí nada. Cuando se lo mostré, me miró sin sorpresa. No tenías por qué enterarte así, dijo. He decidido vender mi parte del piso y transferir la cuenta común. No pienso compartir nada más contigo. Ya tengo mi propio lugar. Pero hasta que lo concrete, seguirás aquí. No quiero que nadie sospeche nada todavía. Fue su manera de empezar a borrar mi existencia sin gritarlo. No me echó de casa, pero me convirtió en una extraña dentro de mi propio espacio. Dejó de hablarme en público, se comunicaba por mensajes aunque estuviéramos en la misma habitación, y cada acción suya parecía un recordatorio de que ya no tenía poder sobre nada. Si salía, me preguntaba a qué hora volvería, si tardaba, me recibía con un ¿te has entretenido mucho? Cada frase era una aguja precisa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo, he pensado en invitar a tus padres el domingo. Quiero que sepan que estamos bien. Lo dijo con tanta naturalidad que no supe si era ironía o crueldad. Fingía sentir, pero sabía que era una forma de exhibirme. El domingo, cuando llegaron mis padres, Daniel se comportó como si nada hubiera ocurrido. Le sirvió vino, habló de trabajo, bromeó. A mis ojos, era el hombre perfecto. Cuando mi madre comentó que nos veía tranquilos, él le respondió, nos hemos entendido por fin, eso es todo. Yo no pude mirarla a los ojos. Esa noche, después de que se fueran, le dije que no podía seguir así. No es vida, le dije. No puedes castigarme eternamente. Él me miró sin inmutarse. No estoy castigándote. Estoy devolviéndote exactamente lo que hiciste, indiferencia. Solo que en mi caso es consciente. Su voz era tan controlada que daba miedo. Pasaron los días y su frialdad se volvió rutina. Empecé a pensar que quizá eso era todo, que su venganza se limitaba a vaciarme emocionalmente. Pero me equivocaba. Una tarde, cuando volví del trabajo, encontré sobre la mesa una carpeta con mi nombre. Dentro había copias de mis correos, extractos de mi cuenta personal y un contrato de alquiler que yo había firmado hacía años para un pequeño estudio que había dejado. Lo había investigado todo. No quiero arruinarte, me dijo cuando le pedí explicaciones.
Quiero que sientas lo mismo que sentí yo cuando descubrí que me habías mentido, la certeza de no tener control sobre nada. Esa noche apenas dormí. Pensé en irme, pero no tenía un plan. Tenía miedo de que cualquier paso provocara algo peor. Al día siguiente, al despertar, él ya no estaba. Me dejó una nota sobre la mesita: volveré tarde. No me esperes. Ese mensaje fue lo más cercano a libertad que tuve en semanas. Aproveché para salir, dar una vuelta, despejarme. Al regresar, lo encontré en el salón con 2 maletas. He decidido irme unos días, dijo. Necesito espacio. No pregunté a dónde iba, pero antes de salir se detuvo en la puerta y me soltó una frase que se me quedó grabada: a veces, la mejor venganza es dejar que el otro se destruya solo. Cuando cerró la puerta, me derrumbé. No por amor, sino por la sensación de haber perdido el control absoluto de mi vida. Él no me gritó, no me humilló en público, no hizo escándalos. Simplemente me desmontó pieza a pieza, con una precisión que me hizo entender cuánto daño había causado yo. Los días siguientes fueron silenciosos. La casa se sentía vacía, pero no en el sentido triste, sino como un espacio neutral. Me quedé sola con mis pensamientos, con las conversaciones que nunca tuvimos y las verdades que ya no servían de nada. Por primera vez entendí que su calma no era frialdad, era cálculo. Me había dejado exactamente en el punto donde yo misma tendría que enfrentarme a lo que había hecho, sin nadie que me gritara, sin nadie que me consolara. Cuando volvió, 4 días después, no me saludó. Entró, dejó las maletas en el pasillo y me dijo: ahora quiero hablar en serio. Lo que pase a partir de hoy lo decidiremos los dos, pero necesito que digas lo que realmente sientes, no lo que crees que debo oír. Lo miré, sin saber si ese era el inicio de una reconciliación o la continuación de su venganza. Su tono no tenía rabia, pero tampoco ternura. Era el tono de alguien que ya había tomado una decisión. Y aunque no me lo dijo aún, esa conversación que iba a venir después sería la que definiría el final de todo. Juan Eugenio volvió aquella tarde y dijo que quería hablar en serio. Supe que la conversación no iba a ser un intento de arreglar nada, sino el cierre calculado de algo que él ya había decidido terminar a su manera. Se sentó frente a mí con una calma tan controlada que parecía ensayada. Llevaba puesta una camisa azul que yo misma le había regalado y que no se ponía desde hacía meses. Su tono fue directo desde el principio. Dijo que no quería discursos ni lágrimas, que no soportaba la hipocresía de las reconciliaciones forzadas y que prefería la frialdad de los hechos. No te pedí que fueras perfecta, comenzó, te pedí que fueras leal, y eso no tiene que ver con el amor, tiene que ver con respeto. Me quedé callada, porque cualquier palabra iba a sonar como defensa, y en ese momento ya no había defensa posible. Continuó: yo no te voy a perdonar, no porque no pueda, sino porque no quiero. Quiero que entiendas que la consecuencia de lo que hiciste no es mi rabia, es tu pérdida. Y no me refiero solo a mí, sino a todo lo que viene después. Sacó de una carpeta varios documentos y los colocó sobre la mesa. Me explicó que había terminado la venta de su parte de la vivienda y que la nueva propietaria se incorporaría en 3 semanas. Yo tendría que irme. No lo dijo con crueldad, lo dijo con precisión. Podrías quedarte si quisieras, pero no pienso seguir compartiendo techo contigo, añadió. Y para que no digas que soy injusto, he dejado transferida una parte de la cuenta común, suficiente para que no tengas problemas inmediatos. No es por generosidad, es por cerrar el tema con limpieza. Le pregunté si eso significaba que el divorcio ya estaba en trámite. Me respondió que sí, que lo había iniciado hacía días, que ya había firmado los papeles y que yo solo debía acudir a ratificarlo cuando me llegara la citación. No voy a pedirte nada más, ni reproches, ni dinero, ni explicaciones. Quiero desaparecer de tu vida sin ruido, igual que desapareció la confianza. No me levanté ni lloré. Permanecí quieta mientras él hablaba, como si observarlo fuera la única manera de asimilar lo que estaba ocurriendo. Dijo que había pensado en gritar, en vengarse, incluso en contarle todo a mis padres, pero que al final había comprendido que no había nada más devastador que dejarme ver el resultado de mis propias decisiones. Me miró fijo y añadió: lo peor que puede pasarle a alguien que traiciona no es ser descubierto, es quedarse solo con la verdad. Durante los días siguientes, se comportó como si todo estuviera resuelto. Salía temprano, regresaba tarde, evitaba las conversaciones personales. Yo vivía en un estado de suspensión, sin saber si lo que hacía tenía sentido. Intenté hablarle una noche,
cuando lo encontré cenando en silencio, pero me cortó de inmediato: no quiero escucharte decir que lo sientes, porque no lo sientes. Si lo sintieras, no habría pasado. Lo que tienes ahora no es arrepentimiento, es miedo a quedarte sin estructura. Esa frase me dolió más que todo lo anterior, porque era cierta. Me había acostumbrado tanto a esa vida predecible, incluso en su frialdad, que no sabía qué hacer sin ella. El fin de semana siguiente me pidió que lo acompañara a recoger algunas cosas al trastero del edificio. Accedí, aunque no entendía por qué me lo pedía. Cuando llegamos, abrió una de las cajas y me mostró una pila de carpetas, álbumes, cartas y pequeños objetos que habíamos acumulado durante los años. Me dijo que había decidido dejarme todo aquello. No los quiero, explicó, porque lo que representan ya no existe. Pero sé que para ti sí significan algo, y prefiero que los tengas tú. Yo no necesito recordarte. Su tono era seco, sin resentimiento. En ese momento entendí que su venganza no era destruirme ni humillarme, era borrarme con método. Cada acción suya tenía el propósito de hacerme desaparecer sin violencia, pero con total efectividad. Cuando subimos de nuevo al piso, el ambiente era tan tenso que el silencio parecía físico. Me dijo que se iría esa misma noche y que al día siguiente pasaría un abogado a recoger una firma. Pregunté a dónde iría y me respondió con indiferencia: eso ya no te importa. Igual que a ti no te importó dónde estaba yo mientras estabas con otro. Luego cogió una maleta, metió algunas cosas y antes de salir se detuvo un momento en la puerta. Te dije que no iba a gritarte, dijo, y he cumplido. Pero hay una cosa que sí quiero que te quede clara: yo no soy el hombre que te vas a encontrar dentro de un mes llorando por lo que perdiste. Yo soy el hombre que va a seguir adelante sabiendo que tú fuiste el error más caro de su vida. Cerró la puerta sin mirar atrás. Aquella noche dormí en el sofá porque no podía entrar al dormitorio. Cada rincón de la casa parecía lleno de algo que ya no pertenecía a ninguno de los dos. A la mañana siguiente, llegó un mensajero con un sobre. Dentro había un contrato firmado de alquiler a mi nombre, con la dirección de un piso pequeño en Carabanchel y un mensaje breve escrito por él: para que empieces de nuevo sin decir que te dejé tirada. No sabía si sentir alivio o humillación. Me sentía como si me estuviera guiando hasta la salida de una vida que ya no era mía. Esa misma tarde empecé a empaquetar mis cosas. Mientras guardaba la ropa, encontré en el cajón un reloj que le había regalado por su cumpleaños el año anterior. Estaba roto, con la correa partida. No sé cuándo se rompió, ni si fue intencional, pero me quedé mirándolo largo rato, porque representaba con exactitud la situación, algo que había funcionado hasta que dejó de hacerlo sin que nadie lo reparara. Lo dejé encima de la mesa y seguí empacando. El lunes, cuando el abogado llegó, me explicó que todo estaba cerrado. Daniel no iba a presentarse en persona. Solo debía firmar y entregar las llaves. Lo hice sin decir palabra. Cuando me fui del edificio, no miré atrás. En la calle, con las cajas en el maletero y el ruido de la ciudad alrededor, sentí una mezcla rara de vacío y alivio. No porque quisiera empezar de nuevo, sino porque al fin había terminado el proceso de ser destruida lentamente. Las semanas siguientes fueron duras. El piso nuevo era pequeño, frío, sin vida. No tenía muebles más allá de lo básico. Empecé a trabajar más horas, intentando no pensar. Algunos días creía haberlo superado, otros me despertaba en mitad de la noche con una sensación de desorientación. No volví a ver a Marcos. Ni una llamada, ni un mensaje. Supongo que Daniel cumplió su advertencia y él entendió que era mejor desaparecer. No lo busqué. No porque me faltara valor, sino porque me di cuenta de que aquel episodio ya no era deseo ni emoción, sino una cadena de errores que habían cambiado todo. Un mes después, recibí una llamada de Daniel. No lo esperaba. Dijo que necesitaba que firmara un documento adicional sobre la liquidación de la cuenta. Acepté verlo en un café céntrico. Cuando llegué, estaba igual de sereno que siempre. Me saludó con un gesto leve y colocó los papeles sobre la mesa. No me miró mientras hablábamos del trámite. Al final, antes de irse, dijo algo que me sorprendió: no creas que esto fue venganza. Fue justicia. Me quedé callada. Luego añadió: yo no quería hacerte daño, solo quería que entendieras lo que hiciste sin que nadie te lo explicara. Se levantó, pagó el café y se marchó sin esperar respuesta. Cuando salí del lugar, entendí que había conseguido lo que se propuso.
No necesitó destruirme públicamente, ni vengarse con espectáculo. Me había devuelto mi propia traición convertida en realidad tangible. Me dejó sin casa, sin pareja, sin rumbo, pero con toda la lucidez del daño que yo misma había provocado. Esa noche, de vuelta en el piso vacío, pensé en lo metódico que había sido todo. Desde la primera sospecha hasta el último trámite, había ejecutado su venganza como si fuera un procedimiento administrativo. No improvisó, no se dejó llevar por el dolor. Calculó cada paso para que nada quedara fuera de control. Y lo logró. Su venganza fue tan limpia que nadie de nuestro entorno se enteró de nada. A ojos de los demás, habíamos tenido una separación civilizada. Solo nosotros sabíamos que lo que en realidad había ocurrido era una demolición lenta y exacta. Durante mucho tiempo me pregunté si en algún momento dudó, si alguna noche pensó en perdonarme y detener todo. Pero cuanto más lo recordaba, más convencida estaba de que no. Daniel no era impulsivo ni emocional. Era racional, preciso y, sobre todo, orgulloso. Su forma de herirme fue eliminarme sin dejar rastro, sin escándalo, sin darme el poder de convertirnos en un drama. Cuando finalmente recibí la notificación de que el divorcio estaba legalmente cerrado, no sentí tristeza. Sentí una especie de fatiga total. Había terminado. Lo único que quedaba era aceptar que la venganza más efectiva no siempre es la que destruye, sino la que obliga a mirar las consecuencias sin poder apartar la vista. Pasaron casi 3 meses desde que firmamos el divorcio hasta que volvimos a hablar, y si te soy sincera, no esperaba que volviéramos a hacerlo. La última vez que lo vi en el café pensé que aquella había sido la conclusión definitiva de todo, que no quedaban más palabras ni más pendientes. Pero un martes por la tarde, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje suyo que decía: necesito hablar contigo. No es lo que piensas. Dudé en responder. Durante todo ese tiempo había intentado reconstruir algo parecido a una rutina, y la sola idea de verlo otra vez me removía más de lo que quería admitir. Aún así, respondí: dime cuándo y dónde. Contestó enseguida: mañana, a las 7, en el sitio de siempre. Sabía que se refería al bar cerca del Retiro donde solíamos ir antes, cuando todo era distinto. Llegué puntual, con la sensación de que estaba yendo a una entrevista, no a una conversación personal. Daniel ya estaba allí, sentado en la misma mesa que ocupábamos siempre, con un café medio frío delante. No había rastro de hostilidad en su rostro, pero tampoco de afecto. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Me senté frente a él sin saber si debía hablar primero, así que esperé. No te he llamado para reprochar nada, empezó, con ese tono medido que siempre usaba cuando quería mantener el control de la situación. He estado pensando mucho en lo que pasó y creo que lo único que nos queda es entenderlo, no justificarlo. Asentí en silencio. Me pidió que lo escuchara sin interrumpir, y lo hice. Me dijo que durante semanas había sentido rabia, no solo por la traición, sino porque había pasado demasiado tiempo intentando entender cómo llegamos a ese punto. Dijo que había repasado cada gesto, cada conversación, cada cambio de tono, y que finalmente se dio cuenta de algo que lo había descolocado: no me odiaba. No te quiero, pero tampoco te odio, explicó. Y eso me jode más que cualquier otra cosa, porque significa que todo lo que vivimos se desvaneció sin dejar huella. Me miró fijamente cuando dijo eso, y su expresión no tenía rencor, tenía cansancio. Le pregunté por qué me había citado entonces, si todo estaba claro y cerrado. Me respondió que necesitaba decir algunas cosas que no quería dejar sin decir, porque si no lo hacía, iba a seguir repitiendo la historia en su cabeza. No lo hago por ti, aclaró, lo hago por mí. Se quedó callado unos segundos, y luego me dijo algo que no esperaba: he empezado a ver a alguien. No lo dijo con intención de herirme, lo dijo como quien informa de un hecho inevitable. No es una relación seria, pero me hace sentir tranquilo. Y eso me asusta un poco, porque pensé que no iba a poder confiar en nadie más. Sentí un nudo en el estómago. No fue celos exactamente, fue una especie de conciencia tardía de que de verdad lo había perdido. Le deseé que le fuera bien, pero antes de que pudiera decir nada más, me interrumpió. No necesito tu aprobación, ni tu deseo de suerte. Te lo digo porque me parecía justo que lo supieras de mí, no de otra persona. Su tono seguía siendo controlado, pero había en su voz algo que no había notado antes, una leve inseguridad, una humanidad que había desaparecido durante los últimos meses. Aproveché ese momento para hablar yo. Le dije que no esperaba que me perdonara,
que había asumido las consecuencias de lo que hice, pero que necesitaba decirle algo que nunca pude explicarle cuando todo se vino abajo. Le conté que mi infidelidad no fue una búsqueda de alguien mejor, ni una forma de huir de él, sino una manera de huir de mí misma. Que llevaba años sintiéndome invisible y que no tuve el valor de enfrentar la rutina de otra forma. Lo escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, dijo, te creo, pero eso no cambia nada. Le respondí, lo sé, pero necesitaba que lo supiera sin pensar que lo hice por despecho. Se quedó callado un rato, mirando hacia la ventana. Luego me preguntó si seguía viendo a Marcos. Negué con la cabeza. No lo veo desde antes de que tú te fueras, respondí. No tengo contacto con él, ni quiero tenerlo. Asintió sin decir nada más, pero noté un pequeño gesto de alivio en su cara. Me imaginé que no duraría, dijo al cabo de un rato. Las cosas que empiezan en la mentira no resisten la luz del día. No lo dijo con desprecio, lo dijo con la serenidad de quien ya no siente necesidad de demostrar nada. La conversación se volvió más tranquila. Hablamos de cosas cotidianas, del trabajo, de conocidos en común, incluso de mi nuevo piso. En algún momento me preguntó si pensaba volver a Madrid Centro, y le dije que no, que prefería mantenerme al margen de todo un tiempo. Haces bien, dijo, empezar lejos ayuda. Cuando el camarero trajo la cuenta, se apresuró a pagarla, como hacía antes, pero esta vez no por costumbre, sino por cerrar un capítulo. Me levanté para irme, y antes de que diera un paso, dijo, no sé si volveremos a vernos después de esto, pero quiero dejar algo claro, no me arrepiento de cómo manejé las cosas, porque era la única manera de soportarlo. Pero a veces pienso que me excedí. Tal vez fui demasiado preciso en mi manera de romperlo todo. No supe qué decir. Solo le respondí que si eso le había servido para sanar, entonces había hecho lo correcto. Sonrió levemente y dijo, no sé si sanar es la palabra. Digamos que ahora duermo tranquilo. Nos despedimos sin abrazos, sin contacto. Fue un adiós formal, casi administrativo, pero al salir a la calle sentí una ligera calma, como si por fin se hubiera cerrado un círculo. Esa noche, ya en casa, repasé la conversación mentalmente y me di cuenta de que por primera vez desde que todo empezó no sentía rabia, ni culpa, ni ansiedad. Solo un cansancio limpio, como el de después de un día largo que termina sin sorpresas. Los días siguientes fueron más soportables. Volví a concentrarme en mi trabajo, a cuidar las cosas pequeñas, a recuperar el control sobre mi vida. Algunas personas intentaron acercarse, preguntarme qué había pasado, pero no di explicaciones. Lo único que repetía era, las cosas simplemente se acabaron. No era una mentira, era la versión más simple de la verdad. Un sábado, mientras hacía compras, lo vi por casualidad en una calle del centro. Estaba con una mujer, probablemente la persona de la que me habló. Me vio también y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No hubo incomodidad, ni tensión, solo un reconocimiento silencioso de que ya éramos dos desconocidos que compartieron un pasado. Asintió levemente, yo hice lo mismo, y cada uno siguió su camino. Ese gesto, tan simple, me pareció más significativo que todas las conversaciones anteriores. Entendí que ya no había nada pendiente. Esa noche me senté en el balcón de mi piso con una copa de vino y repasé mentalmente todo lo ocurrido. No para torturarme, sino para entender en qué momento dejé de ser la persona que era antes de todo esto. Llegué a la conclusión de que no hubo un único momento, sino una serie de pequeñas decisiones, omisiones, silencios y excusas que terminaron construyendo la distancia. No me justifico, pero tampoco me culpo como antes. Aprendí que la culpa, cuando se alarga, deja de ser útil y se convierte en un modo de no avanzar. Con el paso de las semanas, dejé de esperar mensajes suyos, dejé de revisar los lugares donde solíamos ir. Empecé a organizar mi tiempo sin pensar en si él estaría o no. Cuando un día me di cuenta de que había pasado toda una jornada sin recordarlo, comprendí que por fin había empezado a soltarlo de verdad. Sin embargo, aunque la vida se normalizó, hubo algo que nunca cambió, la conciencia de que lo que hicimos, ambos, había dejado una marca imposible de borrar. No una herida abierta, sino una especie de recuerdo permanente de hasta dónde puede llegar el daño cuando la comunicación desaparece. Esa marca no dolía, pero tampoco se iba. A veces, cuando salgo del trabajo y veo a parejas caminando juntas, pienso en lo fácil que es creer que el amor basta.
Nadie te dice que el amor sin atención se convierte en indiferencia, y que la indiferencia es el principio de todas las ruinas. No lo digo con resentimiento, lo digo con experiencia. Si alguna vez vuelvo a estar con alguien, y no sé si eso pasará, lo único que tengo claro es que no volveré a dejar que el silencio se instale sin resistencia. A las pocas semanas recibí un último mensaje de Daniel. No era largo, solo decía, gracias por haber hablado aquella tarde. Ahora sí, está todo claro. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no había nada más que decir. Cerré el móvil, lo dejé sobre la mesa y seguí con lo que estaba haciendo. Fue la primera vez que su nombre no me provocó ninguna reacción. Y eso, entendí, era el verdadero final. Han pasado más de 6 meses desde aquella última conversación y a veces me sorprende lo mucho que puede cambiar una persona cuando se queda sola de verdad. No lo digo con dramatismo, lo digo porque la soledad no me destruyó como imaginaba, sino que me obligó a hacer algo que no había hecho en años, escucharme. Los primeros meses fueron un caos. Me despertaba en mitad de la noche revisando mentalmente todo lo que había pasado, intentando encontrar un punto exacto donde podría haber cambiado el rumbo, una frase que no debía haber dicho, una decisión que podría haber evitado. Luego entendí que ese ejercicio era inútil porque nada de eso iba a modificar el resultado. La infidelidad, la venganza, la ruptura, todo había seguido una lógica que en su momento parecía inevitable. Con el tiempo, la culpa perdió fuerza y la sustituyó una sensación más simple, aceptación. Empecé a ocupar mis días de manera estructurada, sin margen para pensar demasiado. Iba al trabajo, hacía ejercicio, cocinaba para mí, salía los fines de semana con un par de compañeras, y aunque todo eso parecía normal, en realidad era una forma de crear estabilidad. No buscaba ser feliz, solo quería recuperar la sensación de control. A veces pensaba en Daniel, pero ya no con tristeza ni rabia, sino con una especie de distancia objetiva. Sabía que debía recordarlo como una parte de mi vida, no como un error completo. Si alguna vez volvíamos a cruzarnos, que era posible porque vivíamos en la misma ciudad, quería poder saludarlo sin sentir vergüenza. Una tarde, en el trabajo, mi jefe me pidió que asistiera a una reunión con una empresa externa. Cuando llegué a la sala y vi quién encabezaba el equipo contrario, me quedé helada. Daniel estaba allí. No era coincidencia del destino ni una casualidad poética, era simplemente Madrid siendo una ciudad demasiado pequeña para dos personas que compartieron tanto. Vestía igual de impecable que siempre, pero se le notaba distinto, menos rígido. Me saludó con educación, como se saluda a alguien con quien se tuvo una historia pero ya no hay vínculo. Hola, Marta, dijo. Qué sorpresa verte aquí. Respondí con la misma naturalidad, no lo esperaba, pero me alegra verte bien. Y era cierto. Durante la reunión se comportó de manera profesional, sin doble sentido ni referencias al pasado. Ni una mirada de más. Cuando terminó, todos se levantaron y él se acercó solo para decir, si te parece, te invito a un café antes de que vuelvas a la oficina. Hay un sitio tranquilo al lado. Dudé un momento, pero acepté. No porque quisiera retomar nada, sino porque sentí que era la manera correcta de cerrar algo que todavía estaba en el aire, aunque no doliera. Fuimos a un local pequeño y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Esta vez no había tensión. Hablamos de temas neutros, el trabajo, los cambios en la ciudad, gente en común. En algún momento, mencionó que seguía viendo a la mujer con la que estaba saliendo y que las cosas iban bien. Lo dijo sin ostentación, simplemente como información. Yo asentí y le conté que me había cambiado de departamento y que estaba pensando en irme un tiempo fuera. ¿Dónde?, preguntó. Barcelona, respondí. Me ofrecieron un traslado temporal. Sonrió y dijo, te vendrá bien. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue la primera vez que pude mirarlo sin sentir que había una deuda entre nosotros. Me preguntó si alguna vez había vuelto a ver a Marcos y le dije que no, que ni siquiera sabía dónde estaba. Mejor así, dijo. Al final cada uno carga con lo suyo. Esa frase me pareció muy suya, práctica y sin adornos. Cuando terminamos el café, me acompañó hasta la puerta y antes de despedirse me dijo, no te deseo suerte porque no creo en eso, pero espero que esta vez no te pierdas. No supe qué responder. Solo asentí. Nos despedimos con un apretón de manos, como si hubiéramos sido compañeros de trabajo y nada más. Caminé hasta el metro sin mirar atrás.
Durante el trayecto pensé en todo lo que había pasado desde que empezó la historia. La infidelidad fue el detonante visible, pero lo que realmente destruyó el matrimonio fue la acumulación de desinterés, la falta de comunicación y la comodidad disfrazada de estabilidad. Si me hubieras preguntado hace un año por qué engañé a mi marido, habría dicho que fue por sentirme sola, pero ahora sé que la soledad no se mide por compañía sino por ausencia de atención. Daniel estaba, pero no estaba presente. Yo también estaba, pero cada día un poco menos. Lo que nos mató no fue una traición puntual, fue la indiferencia constante. Aprendí a no idealizar la culpa. Al principio creía que castigarme era una forma de reparación, pero luego entendí que nadie se salva por castigarse, solo se estanca. Lo que realmente sirve es entender por qué hiciste lo que hiciste, no para justificarlo, sino para no repetirlo. Aceptar que la infidelidad no fue valentía ni pasión, sino cobardía. Y eso cuesta admitirlo, porque es más fácil decir que uno se dejó llevar que reconocer que simplemente no tuvo el valor de enfrentar el vacío. En Barcelona, las cosas fueron distintas desde el principio. El cambio de ciudad me obligó a adaptarme, a hacer nuevas rutinas, a conocer gente sin que mi pasado me acompañara. En el trabajo nadie sabía mi historia y eso fue un alivio. No tenía que explicar nada ni fingir normalidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada decisión dependía solo de mí. Pasaron los meses y empecé a disfrutar de esa independencia sin culpa. Un día, mientras caminaba por el paseo marítimo, recibí un mensaje de Daniel. Decía, solo quería saber si estás bien. Le respondí, sí, lo estoy. No hubo más. Esa breve conversación fue suficiente para confirmar que ambos habíamos alcanzado una paz que no dependía del otro. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Éramos dos personas que habían sobrevivido a su propia historia. A veces, cuando pienso en él, lo recuerdo en los días tranquilos, los de antes de que todo se derrumbara. Los desayunos de los domingos, las conversaciones sobre tonterías, las risas espontáneas. No porque quiera volver, sino porque necesito recordarlo también desde la parte buena. No todo fue mentira. Hubo momentos reales, aunque se perdieran después. Y reconocer eso también es parte de la madurez que me costó tanto alcanzar. Con el tiempo dejé de hablar del tema. Ya no sentía la necesidad de contarlo ni de justificarme. Era parte de mi historia, pero no mi identidad. Algunas personas me preguntaban si volvería a casarme o si creía en el amor. Siempre respondía lo mismo, sí, pero ya no de la misma manera. Porque ahora sé que el amor no se sostiene con promesas, sino con atención diaria, y que cuando esa atención desaparece, el amor se convierte en algo abstracto que no sirve para vivir. Hace unas semanas regresé a Madrid por trabajo. Pasé frente al edificio donde vivíamos y me detuve unos segundos. No sentí nostalgia ni tristeza. Solo una especie de respeto silencioso por la persona que fui entonces, por la mujer que tomó malas decisiones, soportó las consecuencias y siguió adelante. No borraría lo que pasó, porque aunque dolió, fue lo que me obligó a crecer. Entendí que a veces perderlo todo es la única manera de reconstruirse sin mentiras. Antes de volver a Barcelona, me encontré un mensaje sin leer. Era de Daniel. He visto tu presentación en la conferencia, te fue bien. Me alegra. Respondí con una palabra, gracias. No añadí nada más, porque ya no hacía falta. En esa brevedad estaba contenido todo lo que alguna vez tuvimos y todo lo que dejamos atrás. Ahora vivo sola, y por primera vez no me pesa. No necesito llenar el silencio ni buscar validación en nadie. Me basta con saber que ya no me debo explicaciones. Si alguien me pregunta qué aprendí de todo aquello, contesto sin rodeos. Aprendí que no hay que esperar a que el otro se dé cuenta de que estás desapareciendo, porque cuando se da cuenta ya no hay nada que salvar. Aprendí que el perdón no siempre llega del otro, a veces llega de uno mismo cuando deja de repetir el mismo error con distinta cara. Y sobre todo, aprendí que no siempre se trata de ser feliz, sino de ser consciente, de no volver a vivir sin mirar lo que estás haciendo. Daniel y yo no volvimos a vernos más, y eso está bien. Hay historias que no necesitan un cierre visible porque ya lo tuvieron en la forma en que cambiamos después. Él siguió su camino y yo el mío. Esa es mi historia. No busco justificarla ni decorarla. La cuento como fue, real, concreta, con errores y consecuencias. Si alguna vez alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es complicada.
No me arrepiento de haber vivido lo que viví, pero sí de no haber tenido el valor de enfrentar la verdad cuando aún había tiempo de hacerlo. Lo demás, todo lo que vino después, fue solo la consecuencia natural de no haber hablado cuando debía. Y aunque el precio fue alto, al menos ahora sé que nada duele tanto como el silencio.